Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Al encontrarme con tus palabras, la poesía cristiana reunida de Alfredo Pérez Alencar de los años 2009 a 2019 en esta preciosa edición que presentamos hoy, eh, publicada por Independently Poetry y con el trabajo de edición de quien nos acompaña hoy, de Luis Cruz Villalobos, este editor, eh, psicólogo clínico y profesor universitario que está ahora mismo con nosotros desde Chile, que nos va a comentar su experiencia editando este libro más adelante. Contamos también con el poeta, con el autor, con Alfredo Pérez Alencar y con Leopoldo Cervantes Ortiz, que también nos va a dar su visión de este libro. Yo quisiera también agradecer que me hayan invitado a esta celebración. Celebramos esta disponibilidad de 10 años de su poesía cristiana, en un solo volumen, y decimos 10 años pensando en las publicaciones, pero seguramente algunos o muchos de los poemas han pasado por ese proceso típico de Alencar, de nacer, florecer y sin embargo mantenerse ocultos hasta que el poeta decide sacarlos a la luz en un proceso que puede durar años a veces. Nos brinda este libro, por ejemplo, la oportunidad de constatar la coherencia de Alencar ante los compromisos que genera en él a su vez compromiso con la fe, o mejor dicho, con el que es dador y es contenido de la fe. Así destaca una y otra vez su preocupación por el marginado, el maltratado, el abandonado, a quienes su amado Galileo quiere convertir en protagonistas de nuestras demostraciones de genuinidad cristiana. Y ya los primeros poemas son un clamor sincero y valiente, rogando a Dios que no tolere el silencio del poeta, que no le tolere mirar a otro lado. Y yo, como creyente que soy, agradezco que Dios haya respondido a esas oraciones en forma de poema y disfruto con las respuestas que sigue destilando y que sé que degustaremos en el futuro. En estos días Alfredo ha estado participando en algunos recitales de poesía mística y religiosa, pero no sé yo si lo de místico le cuadra del todo. Por supuesto, su acercamiento pleno y profundo a San Juan de la Cruz o a Teresa de Ávila lo hará contagiarse de esa manera de experimentar la relación con Dios, sobre todo a través de la unción poética. Pero como yo ya le he comentado en algunas ocasiones, creo que Alencar es más profeta que místico. Y me lo demuestra porque nada más abrir este libro encontramos las citas a León Felipe. Y yo quiero también leer aquí unas palabras de este profeta, de León Felipe, profeta, poeta. Dice: los profetas eran hombres libres, los únicos hombres libres que ha habido en el mundo. No tenían nada, no pedían, no querían nada, nada, las cosas no les importaban, ni las buscaban tampoco. No buscaban subsidios, ni becas, ni prebendas. Les instruía y les movía el viento, les empujaba el viento, hablaban el lenguaje directo. No era el suyo, ni cortesano, ni elegante, era el lenguaje de los pastores, de los labriegos, de los menestrales, el lenguaje de los oficios. Sin embargo, alguna vez usaban la metáfora y la parábola. Las gentes entonces solían comentar qué habrá querido decir, pero no eran sibilinos ni criptográficos. Su estilo era cálido, afilado y duro como el pedernal. Desde luego, no era adulatorio. Su voz era grave y no se quebraba ante el tirano. Es posible que fueran la voz de Dios, pero eran también la voz de la tierra. Cierto que Alencar puede parecer en ocasiones, en algunos de sus poemarios, más criptográfico que un profeta bíblico. El propio Jesús lo era en algunas de sus parábolas. Pero jamás será sibilino. Y su estilo pues será más o menos cálido, pero siempre será afilado, como el pedernal. Y desde luego nunca adulatorio. Y será voz de Dios y voz de la tierra. Esta profesión de fe y de profetismo liga a Alfredo con la denuncia de las injusticias de este mundo, con las falsedades de la religión humana y con la exaltación del encuentro personal con el amado Galileo. Ese encuentro está en la génesis de su fe, pero también es necesario
en su manifestación diaria. Debe haber revelación y la tiene y la cultiva en la Biblia, pero también debe experimentarla como realidad vital en la persona divina, en el Verbo hecho carne, que se hace real en el espíritu de quien lo recibe y en los hechos de quien lo sigue, y que se hace poesía cuando lo comunica el profeta. Es algo que podemos comprobar en este libro, que agradecemos sinceramente al poeta y por supuesto a Luis Cruz Villalobos, encargado de recopilarlos en este volumen. Así que sin más quiero dar paso a Luis para que nos comente acerca de su experiencia en la edición de este libro y de los otros libros de Alfredo. Adelante, Luis. Bueno, estoy muy contento de poder compartir con Alfredo, con Leopoldo, con Juan Carlos en este momento y contarles, en cierto modo, el recorrido que ha sido desde el año 2014 de estar editando Alfredo. Ha sido una experiencia muy linda, ha sido una experiencia enriquecedora, fluida, y quisiera compartir con ustedes eh, imágenes de lo que son, en el fondo, de los libros editados a Alfredo. Quisiera compartirles un recorrido de lo que son las publicaciones y ediciones hechas a Alfredo. En el año 2014 tuvimos la oportunidad de editar y publicar este hermoso ejemplar, Invocación, una antología portuguesa, eh, que fue traducido por Albano Martins y con pinturas de Mereciano, ¿sí? Como la que está aquí en la portada. Este fue el primer trabajo editado al poeta Alencar y fue nuestro primer, digamos, contacto en el sentido de publicación de sus trabajos. Nuestra relación se inició con un nexo que hizo entre nosotros el teólogo Samuel Escobar, un nexo y una conexión inesperada, pero muy, muy afortunada y muy bella para mí de poder conocer a Alfredo. Ese mismo año pude editar el segundo libro con el título Hasta que él vuelva, que está también en el actual libro que estamos presentando. En 2015, junto con Editorial Betania, editamos y publicamos un texto no de poesía, sino de ensayos y notas acerca de la obra de, de Alfredo, con pinturas del gran pintor español Miguel Elías. El 2016 me tocó editar este hermoso texto. Realmente es un trabajo muy bello de coordinación entre lo visual y lo poético de un modo excepcional, y además con la riqueza de lo multilingüe. Es un texto que está traducido al chino, al bengalí, al griego y al inglés, según voy de camino, con ilustraciones hermosas, grabados de Luis Cabrera Hernández. El 2017 pude también editar un texto, un ensayo de Jaime García Mafla acerca de la obra poética de Alfredo, un poeta muy profundo y agudo como García Mafla habla de la obra poética de Pérez Alencar. En 2017 también pudimos sacar este hermoso texto de poesía asociado al tema de la reforma,
con traducciones al hebreo, griego, latín, alemán, árabe, inglés, ruso, italiano, hindi, francés, quechua y portugués. Un texto breve en términos de los poemas que contiene, pero expresado en varios idiomas. Ese mismo año, también en 2017, pudimos publicar el libro Visión Poética, que es un ensayo acerca de 3 libros de Alfredo que escribió David Cortés Cabán. Y el 2018, Hebel publicó también Para Después, antología hispano-italiana, un texto bilingüe, hermoso, junto también con Editorial Betaña. Este recorrido ha sido veloz, pareciera que no fueran tantos años, pero ha sido ya un tiempo importante de estar publicando la obra de este gran poeta, y sentirme en cierto modo un compañero con él en este peregrinar de publicaciones, de ediciones. Llevábamos un ritmo acelerado, también estuvimos juntos coordinando publicaciones de otros poetas de distintas partes del mundo. Ha sido una experiencia muy, muy hermosa de estar junto al poeta Alencar en este trabajo. Y bueno, el libro que hoy nos convoca es Al encontrarme con tus palabras, poesía cristiana reunida del 2009 al 2019. En su interior, como es habitual, está también el acompañamiento visual de la obra de Miguel Elías, amigo del poeta, que siempre embellece y complementa visualmente gran parte de sus obras. Yo quisiera, más que hacer una reseña a este libro, quisiera compartir un texto, un poema del mismo poeta Alencar, para hacer referencia a algo importante en su obra. Garza vista al final del arco iris. Este es un poema que no está en este libro, pero me interesa compartirlo por algo muy particular. Dice así: sé que estos bosques lagrimean sus resinas si me sienten lejos. Por eso vuelvo, si puedo, donde la vida verde recibe mi cuerpo como suyo. Durante un viaje, la lluvia bautizaba mis oraciones cuando, por la orilla del lago, vi por la belleza solitaria de una garza en cuya cabeza terminaba el arco iris. El texto nos habla, sin decirlo, de la presencia de Dios. Termina mencionando que el poeta está de rodillas ante la realidad de Dios silenciosa, manifestada en la belleza. Para mí esto es súper importante en términos de la riqueza poética de Alfredo, pues logra conectar lo trascendente
con lo inmanente. Su poesía, sin hablar de Dios de un modo explícito, en muchas ocasiones lo devela. Y cuanto más cuando se refiere a Dios de una forma directa. Nos conecta de un modo muy íntimo con la realidad de Dios, con la realidad de Cristo y con las opciones del Nazareno. Quisiera cerrar este pequeño comentario acerca de la obra y del periplo que ha significado estar con Alfredo en la edición de sus libros, con un poema dedicado a él. Dice así: Alencardt, poeta. Alencardt camina poesía, inhala y exhala poesía, silba, piensa, amasa poesía. No le resulta oneroso su oficio, no le es un trabajo, no le cuesta ni un grito, exuda poesía. La hace volar como respiro, y al hacerlo, muchos se detienen, miran el papel o el aire y guardan silencio, pues Alencardt sabe dibujar la mariposa que alejó al niño perdido del llanto. Y lo hace con palabras, pero también con gotas de cielo. Alencardt le canta a ese cielo, o mejor dicho, al cielo del cielo, de donde viene su nombre y a donde van sus suspiros. Alencardt sabe reír en el poema, sabe también llorar, indignarse dignamente contra la injusticia y darle voz a los silentes. Es hermano de los ángeles, que cumplen amablemente su misión, y en cierto modo también es mensajero de buena noticia, y no necesita argumentos plagiados. Él solo canta, como ave azul, pero también como tormenta. Alencardt nos tiende una mano con su poema, pero es también esa mano, y es también su poema. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por recordarnos este periplo. De hecho, debes de ser ya un experto en parte de la obra de Alencar, y se nota que la vives. Ahora queremos dar la palabra a, a un teólogo, historiador, poeta mexicano que nos acompaña desde México, que es Leopoldo Cervantes Ortiz. Hola, ¿cómo están? Me dirijo a ustedes en esta ocasión agradeciendo la oportunidad de presentar y comentar algo de la poesía cristiana del gran amigo Alfredo Pérez Alencardt. Tengo aquí en la mano el libro Cristo del Alma, del cual voy a leer algunos textos que me parecen representativos de ese largo aliento, de esa voz cristiana profunda que lleva algunos años representando la afirmación de fe que no está peleada de ninguna manera con la expresión poética real, auténtica, genuina. Descorázame el corazón hasta degollar el lagrimeo. De mi redonda pureza que no levanta en vilo al mundo, ni apacigua barbaries con su temblor descuartizado, con su mortal maestría para estar en duelo a media asta, yendo y viniendo de miserias más largas que el infierno, recibiendo directas pedradas en apariencia incurables. Palabras de piedra no quiero mientras cuelgo mi vida en la tuya, en tu eternidad que debiera ser el centro, en el rebaño que a veces olvida la historia de tu voz haciéndose lengua. Amor sin tregua, como todo misterio que es milicia, para rehilar células sin brújula,
altares de lo completamente muerto o reliquias en gestación desbautizando al siguiente inmaduro para el vuelo. Es el versículo de origen bíblico que viene hasta nosotros hoy y nos hace desparramar la idea poética y también religiosa en estos versos que parecen no terminar nunca, que se hilan, que se unen, que se juntan para desplegarse ante nosotros diciendo que la lírica mística, que la lírica religiosa tiene un lugar importante y central en la poesía de lengua castellana, de larga herencia, de larga tradición. Y Alfredo lo sabe, y Alfredo lo vive, y Alfredo lo transmite de una manera muy elocuente y muy clara. Señoréate en mí, hijo cuyas señales me cristianizan, y condéname a cadena perpetua si veo y enmudezco, si oigo fogosas soberbias y el interés me compra, me vende, me prostituye sin desmayo, cautivo del lujo procesionante, embotado hasta hacerme el dormido que religiosamente cumplió con su cuota de aleluyas. Ábreme tu silencio para recogerte la sangre resistente y cantar un salmo desconocido por el mísero pesebre que sigue abrigando tu larga misión a la intemperie, misión mía y de cualquier hermano humanísimo que atisbe el otro lado del vientre de los necesitados, gargantas ubicuas apurándose a tragar restos del festín de quienes delictuosamente dicen ignorar tus hechos. El largo aliento poético del verso retoma la idea que se va encadenando y desencadenando profusamente para decirnos cómo es que la poesía puede capturar, atrapar, señalar lo que viene desde lo más hondo de la fe, desde lo más hondo de la realidad espiritual. Y la vocación poética, la vocación específica que permite que esto se pueda hacer, llega hasta nosotros con esta intensidad. De ahí también, de Cristo del alma, procede este otro poema. Desclávate bajo la empalagosa lista de especificaciones, que antes de abrir sus labios prueben lo que deshincha el papel mojado y el contrabando que temprano aconseja sin mostrar obra, afanosos como están por los caudales y por el palo puntiagudo que mueve soldados de plomo. Aparta de mis mañanas al puercoespín y a sus cuervos, pinchando mi cuerpo sin previo aviso, imperturbables en su fervor de pantomima, acaramelados al ruego sin acto y a la letra sin fatiga, rebuscado aislante para echar tierra por medio, sin panes ni peces que repartir entre la gente, corajoso nidal el tuyo, tejido hasta la raíz de la coronación, todavía lacerante, emparrada a los que han de resucitar tras tu viento seminal, repentino más allá de la escafandra. Desclávate bajo la empalagosa lista de especificaciones. Decir eso, leer eso en un día como este, recordando la muerte del Redentor, la humillación, la cruz, el dolor y la tragedia, trae hasta nosotros la posibilidad de que el verso se una y continúe enlazando esas palabras que se van llamando una a la otra, una a sí misma, para que ese afán por los caudales, por el palo puntiagudo, por las mañanas, por lo acaramelado al ruego sin acto, pueda llegar hasta nosotros y decirnos lo que somos, lo que no somos, lo que podemos ser, lo que no hemos podido ser. Respóndeme sílaba a sílaba sin que se atasque el eje, y que tu espíritu are en mi corazón un surco de ternura, echando el abono que convenga a las rosas y al patatal, que are a fondo para obtener floraciones rojas, almendras, donde tú sobrevivas más presente que futuro, guardador de mendigos, cuya bondad parece una hélice de diamantes. El verso camina, el verso se sonroja,
el verso avanza y nos va llevando de la mano por esa unión de asociaciones que nos permite ver al hijo niño, al hijo anciano, al hijo sombra, y llueven calumnias como un disco rayado, puntual, hasta la exasperación. Esa es la poesía de Pérez Alencart, poesía de fe, poesía no solamente religiosa, poesía no solamente espiritual, poesía que es llevada por una mística constante y continua hacia el centro de lo que es nuestra fe, de lo que espera nuestra fe y nuestra creencia. Termino con este poema. Dios carne de luz, pósate en mi cuerpo que bien abriga, sin manuales de magia, solo células salvajes afirmando mi equilibrio, catapultando mis deseos, ahorrándome caminatas para no toparme con las riñas de Caín y Abel. Tú haces que los fósiles coleteen y ya no estén quietos mientras repudio el palanquín dorado del nuevo faraón que levanta soberbios altares donde dar palos de ciego, vomitar jamases azufrados y anunciar obsesas hogueras para achicharrar a sus pálidos súbditos encadenados. He renacido desembalsamado de una entraña milagrosa que me sobrevive. Lo mío es mirada antigua, llave solar sin sepultura, pliegue del universo que tú me donaste. Lo mío es existir en la espesura del Dios de mi corazón. La poesía se acerca a la oración, la poesía se une, y la poesía cuando se asume como una plegaria continua y le dice a Dios, carne de luz, pósate en mi cuerpo que bien abriga sin manuales de magia, le está diciendo al Señor Dios, a la divinidad, a lo sagrado, pósate en mi cuerpo, transfigúralo, haz que Él sea continuamente una realidad que incluso recordando la Biblia nos trae elementos nuevos, nos trae elementos agregados para que nosotros podamos no solamente sentir, no solamente pensar, sino agregar a cada sentimiento y a cada pensamiento lo que esos textos sagrados quedaron sin decir. Y la poesía se atreve a complementar a la escritura, a contestarle, a responderle y a escribirse nuevamente en los senderos de la fe. Una fe que se acompaña de palabras, una fe que se deja decir como tal. He renacido desembalsamado de una entraña milagrosa que me sobrevive. La palabra divina se desdobla en la palabra humana de Pérez Alencart. Y Él nos lleva también, nos acompaña y usa las palabras como una gracia recibida precisamente de ese Dios al cual se dirige, al cual nos dirigimos junto con Él. Y por eso remata y dice, lo mío es existir en la espesura del Dios de mi corazón. Un Dios cercano al corazón, un Dios cercano a la poesía, una poesía que canta, que celebra, que agita el corazón delante del Dios de Jesucristo. El Dios que nos ha tomado, el Dios que nos ha encaminado y nos lleva por senderos de luz, por caminos bien alimentados, para que nuestro corazón crezca y fluya como fluyó el del Señor. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Leopoldo. Damos ahora paso al autor, al poeta Alfredo Pérez Alencart. Por favor, Alfredo. Gratitudes, pues tengo que dar evidentemente a Luis, porque es un editor, él ha hecho una mínima génesis de todo el trayecto de publicaciones que he tenido con él, que me ha privilegiado con su apoyo. En muchos casos también yo he cedido obras para que salgan bajo el sello que él lleva. Gratitudes, querido Luis, hasta Chile, sin fronteras. También a Leopoldo Cervantes Ortiz, que es un destacado teólogo, un antólogo de renombre en torno a la poesía dedicada a Cristo, poeta, en fin. Gracias también a ti, querido Juan Carlos. Estamos hermanados por las dos fe que nos unen, que es la cristiana y la poética.
Luis Cruz Villalobos me insistió, y le agradezco, fue antes de una situación muy trágica que yo tuve, de reunir mi poesía cristiana. No lo había pensado, estaba sacando este nuevo sello que se edita desde Estados Unidos, y me permití la reunión de los 4 libros porque así ya van todos juntos. Es decir, Cristo del Alma, que fue el primero, luego está Prontuario de Infinito, luego está Hasta que Él Vuelva, que fue publicado originalmente por él, y finalmente el último libro como tal, que es Barro del Paraíso, que son esos 4 libros donde expreso todo el anclaje cristiano desde la propia impronta que he intentado lograr. La verdad es que no tengo ningún problema, nunca lo tuve en reconocer mi filiación cristiana. Eso conllevaba cierto riesgo o mucho riesgo en los ámbitos literarios y poéticos, donde prima el desdén hacia las creencias religiosas, etc. Pero creo que este largo trayecto ha dado lugar a que se consiga un respeto, más que respeto, una cierta... hay algunas personas que ahora se han vuelto escritores, si bien no lo sé si son creyentes, pero sí están haciendo poesía espiritual con cierto tamiz cristiano. Y eso es maravilloso, por lo menos que unos respeten y otros empiecen a escribir la poesía que se debe a ese verso encarnado. Así que muchas gracias, Luis, al encontrarme con tus palabras, que sale de un verso del gran profeta, poeta Jeremías. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoré. Y eso fue así, en realidad fue así, porque Cristo del Alma, tuve que estar 5 años en silencio, escuchando las exposiciones bíblicas, leyendo la Biblia de arriba para abajo y de abajo para arriba, y tras 5 años de silencio brotó en 3 meses ese libro. Entonces luego los otros han tenido más rápido, si se quiere, la gestación y la publicación. Pero ese primer libro me costó bastante y realmente es un homenaje también a ese castellano de Reina Valera con neologismos del 21, etc., ¿no? Así que muchas gracias. Yo solo termino con la lectura de un poema de Prontuario de Infinito que se titula Te estremeces por el lobo y el cordero. Te estremeces por el lobo y el cordero. Amas ultrahumanamente, sin límites, como la música del universo. Oh, profunda sinfonía, forjando lo sagrado de principio a fin, alto asidero donde sobrepuja la esperanza. Oh, sucesión eterna que desatas unisonancias, instintos trajinando hacia el magma de lo trascendente, de la cadencia absolutoria, concebida compartiendo a ultranza las aguas profundas y las hondas delicias de un contravuelo angélico. Siempre viva estás, trashumante presencia. Te hospedas en la luz que no aniquilan los ocasos. Estando sin estar, eres evidencia, cerebro verbal, resaltando chispas de pureza, latido sin cautiverio, ciertísimo llamado de traslación, más allá de anhelos y desveladas ensoñaciones. Pertenencia al páramo del desprendido de sí, a su oculto ritmo, a su lenta llama venturosamente extemporal, cual indescifrable alianza, pertenencia al portal de los testigos, al presagio de otro reino, al aliento acrisolado, cual plenitud donde prospera lo sublime,
pertenencia al verbo de una estrella, pertenencia al llagado cuerpo de doliente ternura, pertenencia al ala que se desvanece por los aires, pertenencia al linaje que acopia inocencias de 7 en 7. Te perpetúas en la antelación de la alegría y asciendes porque tu unidad sabe la fórmula de diásporas y deslumbramientos. Clamas por tu orfandad, clamas contra látigos agresivos, fraternizando con los perseguidos, abrazándoles, compartiéndoles la realidad que hay en los milagros. Nada te desmide, criatura de nombre hermosamente pronunciado, piel consumante, contorno que se viene a penetrar en frondas de cálido renacer. Mantienes el don de ser el antes y el después, lámpara alumbrando los vuelos breves del pájaro, su sombra en la alta noche del abismo. Conduces los fervores hacia el alba adolescente, pulsas con tu estatura de árbol de vida, riegas violetas con el cauce de tus transpiraciones. Horizontal ejemplo, el de las manos extendidas, el del pulso que sustenta, belleza de la forma en el paisaje. Oh Dios, qué desnudo afán el de este amor, avanzando eterno, dándose así, tan pródigo. ¿Qué sabias vas donando? ¿Qué otras luciérnagas te rondan? Muchas gracias por esta velada. Termino diciéndote, querido Juan Carlos, que si ahora los futbolistas hablan de mística del fútbol, también hay algo de mística en esta poesía, que no es similar a la de San Juan ni a la de Santa Teresa, pero realmente el propio Gustavo Gutiérrez, el sacerdote peruano, hablaba que la mística hay que entenderla en estos tiempos ya también a ras de suelo. Así que mi poesía tiene de ambas partes y por lo tanto juego con doble bandera, que eso es importante. Las dos banderas son cristianas, pero juego hacia lo alto y hacia el suelo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, sí, al poeta, profeta y místico también, querido Alfredo. Gracias al editor, a Luis, y muchas gracias a Leopoldo también. Y gracias a todos los que están disfrutando de este tiempo de poesía y esperamos seguir en contacto en este canal. Muchas gracias.